Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento vamos a continuar con las contribuciones a la ciencia de la lógica de Hegel. En este momento vamos a presentar a Iván Adolfo Arana Herrera, quien es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. En el 2017 recibió la medalla al mérito universitario a nivel licenciatura y en el 2024 la medalla al mérito universitario a nivel doctorado. Es miembro y coordinador del Seminario Permanente de Estudios Hegelianos a cargo del doctor Sergio Pérez Cortés. Antes de empezar, me gustaría hacer un par de precisiones respecto a estos videos. Como habíamos mencionado al inicio, las conferencias que van en torno a la ciencia de la lógica requieren un poco más de paciencia hacia su propio pensamiento, un poco más de esfuerzo para el entendimiento y cabe mencionar que no son conferencias de divulgación de la filosofía como lo es el canal, sino son conferencias ya para un público un poco más formado en torno a la filosofía hegeliana, o a todos aquellos que quisieran entrar al libro de la ciencia de la lógica, que es conocido como el libro más oscuro de la historia de la filosofía. Entonces, realmente me parece que este puede ser un gran inicio para los que quieren iniciar con ese texto. Bien, haciendo esta primera precisión, también quisiera pedirles por favor que tengan toda la paciencia del mundo y que logren escuchar a Iván hasta el final. Después de su exposición tenemos una serie de preguntas y respuestas con las cuales se va aclarando un poco más el texto que nos presenta el día de hoy. Entonces, me encantaría si pudieran quedar hasta el final. Y pues nada, muchísimas gracias para los que nos están siguiendo y le damos la palabra a Iván. El día de hoy voy a exponer la categoría existencia, la cual se ubica dentro de la sección segunda de la doctrina de la esencia, titulada globalmente como la aparición, y abre como el primer capítulo la misma. La puntualización que ésta tiene resulta importante si consideramos que el segundo capítulo guarda el mismo título que la sección global, lo que implica que la existencia es tan solo un momento particular del sentido general de lo que para Hegel aparición significa. El inicio de esta parte del texto abre con una frase seca y directa: la esencia tiene que aparecer. Esta frase tan enigmática por su brevedad es contrastable con el título global de la sección primera, la esencia como reflexión dentro de ella misma, pues Hegel advierte al finalizar esta parte que en su puridad, en cuanto a mediación pura en general, la apariencia y su esencia son solo sustratos para la imaginación. Abro cita. Así, la esencia, en cuanto que se determina a sí mismo como fundamento, proviene solo de sí. La reflexión es la mediación pura en general, el fundamento en contraste la mediación real de la esencia consigo, aquella, el movimiento de la nada que por la nada vuelve a sí misma, es el parecer de ella dentro de otro. Pero como, dentro de esta reflexión, la posición no tiene aún subsistencia, aquel primero, lo aparente, no es entonces un positivo, ni el otro, dentro del cual él aparece, un negativo. En su puridad, ambos son sustratos solo para la imaginación, no están todavía refiriéndose a sí mismos. La mediación es solo pura referencia sin términos referidos. Cierro la cita. Por tanto, antes de aparecer, la esencia solo es mediación consigo misma, sencillez negativa. Sus determinaciones son aún las formas vacías de la mediación, una mediación por la cual nada es mediado. Así, sin un rasgo de inmediatez, la esencia carece del ser que ha negado, careciendo con ello de fundamento. Para entender esto, conviene retroceder un poco y recuperar el sentido global que hasta aquí ha alcanzado el desarrollo categorial de la obra. Comúnmente se asume que la esencia de las cosas perdura ya sea detrás o más allá de estas, siendo ella algo aparte de sus cualidades inesenciales. Sin embargo, dicha comprensión presupone una separación acrítica entre el ser y su esencia, postulándolas con independencia tanto a la una como a la otra. El movimiento global de la ciencia de la lógica consiste en demostrar que ambas forman parte de un proceso unificado y que únicamente su distinción es de carácter lógico. Si bien en su inicio la doctrina del ser muestra que, en su pureza, el ser es absoluta indeterminación, su desarrollo también muestra que éste es real, es algo cuantificable e incluso medible. Sin embargo, en todas sus formas, dicho ser implica inmediatez en dos sentidos diferentes.
1, negativamente, significa no ser mediado o producido por algo más. Y 2, positivamente, significa ser consigo, teniendo la igualdad consigo al ser simplemente eso. Dicha inmediatez prueba estar relacionada a y conectada con otra inmediatez. Ser algo es necesariamente estar en relación con otras cosas, y las cualidades de algo siempre tienen una cierta magnitud o grado. Sin embargo, tales relaciones e interconexiones sostenidas entre cosas o características de cosas son inmediatamente lo que son, no siendo opuestas las unas por las otras, por lo que no expresan aún su razón de ser. Vuelvo a abrir cita. El poner cae precisamente solo en la esfera de la esencia, de la reflexión objetiva. El fundamento pone lo que por medio de él se haya fundado. Más aún, la causa produce un efecto, una existencia, de la que inmediatamente se haya negado el estar por sí, y al cual tiene en sí misma el sentido de tener en otro su cosa, saj, en el sentido de realidad sustancial, su ser. En la esfera del ser determinado surge solo a partir del devenir, o sea, con el algo se haya puesto el otro, con lo finito el infinito. Pero lo finito no produce al infinito, no lo pone. En la esfera del ser, el determinarse a sí mismo del propio concepto se realiza ante todo solo en sí, y de este modo significa un traspasar. También las determinaciones reflexivas del ser como algo y otro, o bien lo finito y lo infinito, si bien señalan igual y esencialmente una hacia la otra, o sea, existen como un ser para otro, valen como determinaciones cualitativas que subsisten por sí. Lo otro existe. Lo finito vale del mismo modo como inmediato existente, y permanece firme por sí tal como el infinito. Su sentido aparece como completo aún sin su otro. Lo positivo y lo negativo, al contrario, la causa y el efecto, a pesar de ser tomados también como existiendo aislados, no tienen al mismo tiempo ningún sentido el uno sin el otro. En ellos mismos se presenta su aparecer el uno en el otro, o sea, el aparecer en cada uno de su otro. Cierro la cita. La conclusión de la doctrina del ser es que el traspasar de una inmediatez a otra no puede mantener su diferencia sin asumirse a sí misma, es decir, sin volverse indiferente a ella misma. Al mostrar que sus momentos coinciden consigo, muestra que lo que está presente es la pura subsistencia de suyo, que su propia negación se media consigo misma, asumiendo con ello la negación de lo negativo. Con ello, surge el paso del estudio del ser, en cuanto simple ser, al estudio del ser a como es en verdad o en esencia. La esencia del ser inevitablemente parece ser algo más y subyacente al ser, pues ésta surge como su negación completa. De esta manera, el concepto de esencia debe ser entendido en relación con la inmediatez, pues solo emerge cuando ella prueba no ser simple inmediatez después de todo. Sin embargo, ello implica que la esencia no es sino resultado del movimiento reflexivo de negación del ser. La esencia proviene del ser. En esa medida, no es inmediatamente en y para sí misma, sino un resultado de aquel movimiento. Entendida de este modo, la esencia es inicialmente concebida en su simple contraste con la inmediatez, siendo pura no inmediatez, negación de la esfera del ser en cuanto tal. La esencia es en su emergencia algo negativo. Por su parte, la inmediatez queda reducida a algo meramente inesencial, a una mera ilusión, lo que paradójicamente hace que esta comprensión inicial de la esencia se vuelva contra ella misma, al dotarla de una inmediatez propia, pues hace pensar en esta como un ser esto en vez de aquello, como un ser algo distinto que su inmediatez. La esencia en sí, como simplemente afirmativa, esencia inmediata. Distinguimos la esencia de la simple inmediatez, pero somos forzados por la inmediatez de esta misma distinción a considerar a cada uno como teniendo un ser, una inmediatez. La introducción del concepto de esencia no hace sino dividir al ser en dos, uno inesencial y contingente y al otro como ser esencial, siendo que el primero apunta a algo más esencial que él mismo. Pero que lo inesencial requiera y remita a otro distinto de él, no hace que la esencia pueda concebirse por su parte como desvinculada de éste. Como simple no inmediatez, la esencia es solamente negación de la inmediatez, la primera negación del ser, cuya referencia le es ineludiblemente necesaria. A la esencia no le es posible suprimir su diferencia con su contenido inesencial, pues la referencia a éste es la que la define como siendo propiamente esencial, como dotándole de un cierto ser. De modo que su vinculación tiene que plantearse en otro registro distinto al del ser si se pretende mantener su diferencia concreta, por lo que, en un segundo momento,
La esencia se muestra como aquello que parece ser, es decir, vinculada a su apariencia de ser. Así la inmediatez exhibida por la negatividad no puede ser la inmediatez real, sino solo un efecto generado por la autonegación de la esencia como apariencia de inmediatez. La esencia se niega a sí misma para distinguirse de su apariencia, mostrándose autorrelacional. La pura negatividad se comprende como esta doble negación, como negación de la negación. La esencia como negatividad parece, pero solo parece, ser simple ser inmediato. Dicho movimiento permite subsumir la distinción entre ella y su propio parecer, pues su desarrollo demuestra que la idea de que la esencia de las cosas puede ser distinguida de la ilusión de inmediatez que proyectan es parte constitutiva de ella misma, al ser la apariencia un producto suyo. Así la esencia no es más que el proceso de parecer, el parecer en sí sobre sí, el proceso de parecer como tal, el proceso de la negatividad. La verdad de la inmediatez se muestra ahora como siendo mediación pura. En este sentido, la esencia no solo niega y reduce la inmediatez del ser, sino que ella misma juega un rol positivo, generativo, al ser la actividad de la negatividad, negándose a sí misma para constituir la positividad de la apariencia. Es la inmediatez mediada, inmediatez que es constituida y como tal mediada por la negatividad. La ilusión de inmediatez solo es tal en la medida en que es tomada por en sí misma y concebida en la completa abstracción de la mediación como absoluta y simple inmediatez. Pensar que cada cosa simplemente es lo que es no es erróneo, pero es subdeterminarla profundamente. De manera que, al llegar a la sección correspondiente a la aparición, resulta claro que el movimiento categorial que habíamos hecho en torno al ser se nos muestra ahora como la abstracción absoluta. Sabiendo ahora la aparente separación entre ser y esencia es un producto necesario de la esencia misma. Sin embargo, dicha apariencia de separación afecta a ambos términos, pues en su emergencia la esencia, por su simple igualdad consigo, nos advierte Hegel, es igual de abstracta. Todo el mecanismo teórico de la sección primera de la esencia la muestra como pura mediación consigo al reducir a la inmediatez a un producto exclusivamente suyo. Hasta este punto, la inmediatez como apariencia no ha alcanzado aún el grado de consistencia subsistente para irrumpir a la existencia, pues en la medida en que esencia y apariencia muestran ser parte de un único movimiento, su identidad se encuentra tan compenetrada que la inmediatez alcanzada debe mostrar su distinción a la de la lógica del traspaso del ser, misma de la cual hemos partido y que la ponía como resultado. Sin abundar en detalle en ello, dicha identidad abstracta se mostrará en las esencialidades como contradictoria. Para el punto al que me interesa llegar, ello significa que la esencia se ha mostrado tanto como un ser puesto como un ser asumido. El primero, al ser un resultado del movimiento de reflexión en torno a la inmediatez del ser, pues recordemos que su crítica ha dado paso a la emergencia de la esencia. Y el segundo, al ser ella la que coloca la inmediatez del ser, ahora como mera apariencia, producto de ella misma. El movimiento unificado de poner y asumir muestra a la resolución de la contradicción como fundamento de ambos términos. Lo que está en juego en el fundamento es la subsunción de la reflexión a partir de su retorno a lo que simplemente está ahí, es decir, a la multiplicidad de determinaciones presentadas como el otro del pensamiento, aquel polo que se resiste al fin unificador del acto de pensar. El fundamento subsume completamente la independencia ilusoria de las determinaciones del ser, mostrándolos como parte de la productividad de la propia esencia. El fundamento es el mismo, por tanto, una de las determinaciones de reflexión de la esencia, solo que es la última. No es más bien sino la determinación del ser, determinación asumida. Él es la razón de que algo exista, sin que este algo sea enteramente distinto de su fundamento, anunciando con ello la emergencia de la estructura del ser, internalizado ahora por la reflexión. En su relación, el fundamento se designa como lo esencial con respecto a las demás determinaciones que le son inesenciales. Sin embargo, esto abre el problema del punto de partida para establecer la distinción, pues al tener el mismo contenido, la relación fundamento-fundamentado requiere a su vez de fundamentación, una distinción externa que dé cuenta de la unidad de la relación, pues hasta este punto su diferencia es meramente formal. Al no haber más que los polos que constituyen la relación, esencia y ser, es la relación misma la que los fundamenta a ambos como una única totalidad. El fundamento completo retoma lo esencial y lo inesencial en una unidad, o dicho de otro modo, lo esencial constituye el movimiento unitario de ambos, haciendo de él tanto parte como todo.
No es la determinación esencial la que fundamenta la relación, sino la relación en la que se piensa la totalidad de determinaciones de una cosa, la que fundamenta la determinación esencial y su relación con las determinaciones inesenciales. La unidad debe ser pensada antes de que los respectivos roles de las determinaciones puedan ser pensados. Ninguna determinación tiene en sí el hecho de ser esencial o el de llevar la unidad de todas las demás. El fundamento, menciona Hegel en el parágrafo 121 de la enciclopedia, es la esencia puesta como totalidad. Sin embargo, como movimiento global, el enlace en sí mismo se torna un dato inmediato, indiferente a los polos que constituye, siendo para ellos su pura condición. Para éste, le es extrínseca la relación, y ella no lo altera de forma alguna, ya que como un todo, no tiene razón de ser ni condición previa, siendo en sí mismo incondicionado. Evidentemente, esta apariencia de externalidad no puede mantenerse, pues lejos de ser para ella una determinación indiferente, los polos de la relación y la constitución que adquieren son parte de su propia esencia. Ella forma parte de la mediación no solo al contenerla, sino porque también se media a sí misma a partir de ella, de manera tal que su inmediatez no está mediada por algún otro, sino por sí misma, estando absolutamente incondicionada. Lo absolutamente incondicionado es el fundamento absoluto, idéntico a su condición, la cosa inmediata, como cosa de veras conforme a la esencia. La cosa ha brotado del fundamento, no porque éste resida fuera de ella y sea puesta por él, sino que el poner es el movimiento de salida del fundamento en camino a sí mismo y su desaparecer como algo inmediato. De este modo, la cosa en sí, propia de la filosofía kantiana, muestra aquí su génesis, en el punto de encuentro de la reflexión abstracta en sí misma, la que aún se aferra así, frente a la reflexión en el otro y contra las distintas determinaciones en general. La cosa en sí, sostiene Hegel, legítimamente puede ser comprendida como aquello que se escapa al entendimiento, pues uno de sus lados reside en la completa abstracción e indeterminación. Sin embargo, el movimiento de la esencia no debe entronizar a la cosa como siendo la única categoría analizable en sí. Con el mismo derecho, la ciencia de la lógica ha demostrado que podemos hablar de la cualidad en sí, la cantidad en sí, así como de cualquier otra categoría. El privilegiar a la cosa como el único en sí es un capricho del entendimiento que se aferra a mantenerse en el momento de la reflexión abstracta y negándose a alcanzar la verdad del concepto. De modo que, hasta este momento, la cosa es tanto resultado como en sí, lo que hace posible sostener que, cuando todas las condiciones de una cosa están presentes, entra ella en la existencia. Cuando todas las condiciones de la cosa están presentes, es decir, cuando la totalidad de la cosa está puesta como lo inmediato carente de fundamento, se interioriza y recuerda entonces en ella misma esa dispersa variedad multiforme. La cosa íntegra tiene que estar ahí dentro de sus condiciones, o sea que son precisas todas las condiciones para su existencia, pues todas ellas constituyen la reflexión, o sea que el estar, por ser condición, está determinado por la forma. El paso del ser a la esencia y sobre todo al fundamento es una regresión hacia lo que siempre estuvo ahí como pensamiento. Sin embargo, la regresión se muestra también como una progresión. Ya no es un retorno al ser meramente dado en sí, sino al ser puesto por la reflexión, al ser de la reflexión, a la existencia. Algo existente es diferente del algo que es. Aquel es esencialmente una inmediatez tal que ha surgido por la reflexión de la mediación dentro de sí misma. Así, el algo existente es una cosa. La diferencia entre ser y existencia reside en determinar al primero ya no como un dato, sino como un aparecer, demostrando que la unidad del pensamiento está implícitamente en todo pensamiento del ser y se hace explícita en cualquier intento por fundamentar su unidad como objeto. Lo que antes era la integración del traspaso entre inmediatos operante en la doctrina del ser. El principio de existencia puede, por tanto, expresarse del siguiente modo: todo lo que es, existe. La cosa, nos advierte Hegel, no es la inmediatez primera del ser. Ella contiene el momento de la mediación ligada a su momento inmediato. La diferencia entre ambos no es, por tanto, ya un traspasar, sino un análisis. La cosa se distingue de su existencia únicamente de manera interna, como cosa en sí, y como su existencia exterior. Exterior, porque aún no ha logrado su unidad plena entre inmediato y mediado, como una única actividad. Sin duda, en el aparecer se ha alcanzado su primer punto de encuentro,
pero ambos se muestran aún como momentos distinguibles el uno del otro. El fundamento no es aún pura actividad, aunque apunta a un estado de emergencia en la medida en que él se traslada a la existencia, pero mantiene aún una tensión consigo mismo. La dialéctica que se desarrollará en la categoría existencia es la tensión interna entre aquello que tiene una razón y está condicionado, del mismo modo que no tiene razón alguna y es incondicionado, pues la existencia es un algo inmediato que a primera vista no tiene rastro de mediación, pero en el fondo tiene una razón de ser. Paso al trabajo de las categorías propias. La cosa y sus propiedades. Este momento guarda una cierta similitud con la dialéctica del uno y los muchos unos, ya que la existencia se presenta no solo como una, sino también como una indeterminada multitud de existentes, siendo la expresión simultánea de la reflexión interna y reflexión en otro. Cada existente se refleja en los demás, mostrando su mutua relacionalidad, tanto como fundamentos como fundamentados. Es el mundo de la infinita interdependencia y conectividad, mundo que, como totalidad, se sostiene a sí mismo como uno. Lo que existe contiene toda la relacionalidad de manera interna y, a su vez, la multiplicidad de conexiones con otros existentes, siendo todos y cada uno expresión de la misma cosa. De manera que es la cosa lo primero esencial y su multiforme variedad interna su contenido inesencial. Ella existe expulsando momentáneamente a la reflexión, como mero ser en general, cuya mediación se descompone en determinaciones indiferentes. Así, ella no fundamenta lo inesencial, es puro basamento inmóvil e indeterminado. La reflexión que antes contenía es rebajada a reflexión externa, y las múltiples determinaciones dejan de tener consistencia propia más allá de la cosa misma. La cosa en sí tiene sola y primeramente color llevada ante los ojos, gusto ante la lengua, etc. Su diversidad, sostiene Hegel, solo son respectos que otro toma en consideración, no son determinaciones que le sean propias. Ello denota que la irrupción de la cosa aún no ha superado plenamente el terreno de la apariencia, pues la diversidad se presenta como la referencia de otro a la cosa en sí, sin que dicho otro tenga consistencia propia. La existencia exterior, lo inesencial, solo está en referencia a la cosa en sí. Es la esencia de ésta la que le otorga su carácter inesencial y por lo mismo, de igual modo que en la dialéctica entre apariencia y esencia, forma parte de la identidad esencial de la cosa al participar dentro de ella. Como resultado, la cosa en sí se repele de sí, comportándose y relacionándose consigo como un otro. La cosa se presenta ahora como cosas en sí, siendo todas idénticas al no tener ninguna determinidad que las haga distintas. Y la reflexión, antes exterior, torna en la relación de la cosa consigo misma su propiedad. Hegel enfatiza la diferencia que hay entre una cualidad, propia de la doctrina del ser, y la propiedad. La primera es la determinidad inmediata que define a algo como tal, y sin ella, dicho algo deja de ser. La segunda comparte con la cosa una identidad basada en la negatividad de la reflexión. Propiedad y cosa son una misma en la medida en que retornan así a partir de su relación con el otro. Ambas se median mutuamente, sin que ello signifique el que supriman su diferencia. Esto último resulta importante, pues la cosa no se reduce solo a la suma de sus propiedades. La sal puede ser blanca, de sabor salino, cúbica, tener un determinado peso, etc. Pero por sí mismas, ninguna de ellas es la cosa de la sal, pero tampoco es indiferente al conjunto de estas, ya que las requiere como medios para existir. La cosa únicamente existe en la medida en que tiene propiedades, mas no está ligada a esta o aquella determinada propiedad, pudiendo perder alguna de ellas sin dejar de ser lo que es. De modo que, en cuanto que son suyas, su comportamiento con ellas no es un pasaje a un ser otro, estando como momento en sí sustraída al cambio. En contraposición, lo característico de la propiedad es el comportarse y relacionarse con una cosa como siendo otra, siendo ella el reflejo de la reflexión exterior y el ser puesto. De manera que es en referencia a la propiedad que la cosa se entrega al devenir y al cambio. La sal deja de ser blanca, pierde su figura cúbica, etc. En un primer momento, la propiedad solo tiene sentido en referencia a la cosa, pero su esencia no se reduce a un mero ser secundario. El contrachoque de la cosa consigo misma muestra que, al estar inmediatamente reflejadas la una en la otra, la propiedad es a su vez también una cosa, no perdiéndose en ella. Solo al mantenernos en el momento de la inmediatez exterior,
se sostiene la apariencia de que la cosa puede subsistir ella misma en la expulsión completa de sus propiedades. Pero ello es solo parte de lo que la cosa significa. El movimiento global demuestra que la coseidad no expulsa la propiedad, sino que ambas se encuentran presentes condicionándose entre sí. En este sentido, la cosa no es causa de la propiedad, ya que simplemente se sostienen de manera mutua, se conservan la una en la otra. La cosa es en la propiedad y la propiedad es a su vez cosa. Lo que aparentemente era el simple basamento de la propiedad mostró estar condicionado por su exterioridad, y la mera exterioridad inesencial mostró contener también al ser en sí. Sin poder sostener su inmediatez abstracta, ahora solo es su referencia recíproca lo que establece la consistencia de lo que son y no los polos aislados. Así la coseidad ha bajado de posición hasta hacerse forma de la indeterminada identidad consigo, pues la cosa no tiene sustento posible sin la relación intrínseca con la propiedad. Es solo gracias a la relación con la propiedad que la cosa se diferencia de otras cosas, siendo ella la que proporciona, por tanto, la diferenciación esencial. El énfasis lógico pasa de la cosa a la propiedad, entendida esta última, no en su apariencia como mero en sí, sino como relación con, abro cita. La propiedad es la diferencia reflexionada dentro de sí, por la cual la cosa existe dentro de su ser puesto, es decir, dentro de su referencia a otra, indiferente al mismo tiempo respecto al otro y respecto a su propia diferencia. A la cosa sin sus propiedades no le queda por ello nada más que el abstracto ser en sí, una amplitud inesencial y una comprensión exterior. El ser de verdad en sí es el ser en sí dentro de su ser puesto, esto es la propiedad. Con ello, la coseidad ha pasado a la propiedad. Cierro la cita. La cosa ha perdido su fuerza integradora de propiedades, y éstas se liberan del vínculo indeterminado que ella les imponía. La propiedad pura se muestra ahora como materia subsistente de suyo. La erupción de la propiedad como materia no suprime la cosa, al contrario, permite el paso de su indeterminidad a la plena determinidad, dejando de ser la vacidad abstracta de la cosa en sí al adquirir su diferenciación entre cosas. Sin embargo, la determinidad dada por la materia le resulta exterior, pues esta última, al ser subsistente de suyo, es indiferente a su referencia dentro de la cosa, siendo un nexo inesencial el que tiene con ella. La materia no pierde ni gana nada al reflejarse en esta o aquella cosa. Se continúan con indiferencia de las cosas que atraviesan, no siendo su cantidad un límite para ellas. El consistir de la cosa en materias es una combinación externa para ellas. La constitución de la cosa es una mera colección externa de materias, una unión basada únicamente en el también. De suyo, la cosa no tiene cohesión propia, siendo esta dependencia a la materia lo único que la constituye, de modo que el cambio de la cosa depende de si adquiere o pierde su vínculo con alguna materia, siendo lo propio de ella la disolución de su consistencia, no por ella misma, sino por lo exterior. De la materia depende la existencia de la cosa. Más aún, el ser de la materia no debe nada su subsistencia a otra materia, pues entre ellas no hay un límite que las condicione mutuamente, pudiendo coexistir indeterminadamente en el esto de la cosa. El conjunto de materias no interactúa en la cosa, ellas no se alteran ni se suprimen entre sí. Por ello, solo tienen referencia hacia sí mismas y frente a las demás son variedad indiferente. Por ello, la materia se muestra ahora como indiferente a la determinación. Su diversidad se funde en una única materia. Este momento en la enciclopedia es presentado del siguiente modo. La materia una, sin determinación, es también lo mismo que la cosa en sí, pero la cosa en sí como pura interioridad abstracta, y esa materia indeterminada como siendo en sí, que es también para otro, y en primer lugar, la forma. Las distinciones diversas de la materia son puestas externamente por la forma, pues ella es la completa indeterminación en sí, susceptible de todas las determinaciones, pero al mismo tiempo como algo absolutamente permanente y autoidéntico a todo cambio y alteración. Al bloque de mármol, nos dice Hegel, le es indiferente que se le dé la forma de una estatua o de un pilar, su materia permanece intacta. Sin embargo, a la materia una le es imposible permanecer completamente informe. Ella solo es indiferente a la forma de modo relativo. La materia en sí es un retorno del entendimiento abstracto que se aferra a permanecer en el polo de la reflexión aislada sobre sí misma. Para Hegel, no existe materia informe que se presente en la experiencia.
La forma que anteriormente expulsaba de sí funge en ella el momento constitutivo de su contenido diverso, siendo la cosa antes carente de fuerza la que establece también el vínculo entre ellas, de modo tal que el consistir de una materia en ella es también la no consistencia de otra. Las materias no solo se penetran en la cosa, sino que gracias a ella también se penetran entre sí. Regresar. Con ello, el movimiento de la existencia general en sí y la existencia externa se completa, revelando lo que la cosa en verdad es al retornar la una y la otra. La cosa es en consecuencia la mediación que se contradice, del consistir subsistente de suyo consigo mediante su opuesto, a saber, mediante su negación, o sea, la mediación de una materia subsistente de suyo mediante el consistir y no consistir de la otra. La existencia ha alcanzado dentro de esta cosa su completud, a saber, la de ser, en uno a la vez, ser que es en sí o consistencia subsistente de suyo y existencia inesencial. La verdad de la existencia está por consiguiente en tener su ser en sí dentro de la inesencialidad, o sea, en tener su consistencia dentro de otro y además absolutamente otro, es decir, en tener su propia nulidad por fundamento suyo. Ella es por consiguiente aparición. La aparición es la contradicción de ser una consistencia inmediata y de tener al mismo tiempo su consistencia solo dentro de la subsistencia ajena, o sea, de la negación de la subsistencia propia. Y de nuevo, justamente por ello, de tener igualmente su consistencia solo dentro de la negación de esa subsistencia ajena, o sea, dentro de la negación de su propia negación. Ya no es posible mantener la ingenua inmediatez de un polo subsistente en sí. Sin duda, ello no implica diluir su consistencia, pero es mostrarla integrada a su negatividad. La naturaleza del fenómeno consiste en reflejar su ser inmediatamente en otro. A fin de intentar ofrecer un paralelo a nivel de la fenomenología, quisiera retomar la afirmación planteada en la enciclopedia, que sostiene que el paso de la existencia a la aparición marca el cambio de la conciencia común a la conciencia filosófica, pues consiste en el advertir que las cosas que nos rodean no guardan la firmeza de existencias independientes. Lo que se nos aparece no se sostiene por sí mismo, teniendo parte de su ser en un otro. En este sentido, la aparición fenoménica sigue siendo un momento incompleto que no tiene estabilidad por sí mismo. Sin embargo, ello no es un hecho por el cual debamos lamentarnos, ya que si las cosas permaneciesen en la rigidez de su inmovilidad, pronto moriríamos de hambre, tanto corporal como espiritualmente. Esto es lo que refleja la discusión secundaria que Hegel desarrolla en conjunto al movimiento lógico de la cosa y la existencia. Sin duda, la última apunta a un estado de emergencia, pues tiene una razón de ser, pero en su irrupción se nos presenta como una cosa fija, para plantear su vínculo con aquellos otros elementos existentes igualmente fijos que la constituyen. El entendimiento supone la porosidad de la cosa, a fin de que las otras existencias puedan concurrir como una. Que la materia penetre en la cosa significa encontrarse en una determinada puntualidad, pero que la misma cosa contenga más materias hace de esta puntualidad también una determinación espacial. Las diferentes materias están en uno y el mismo punto. La cosa existente no se nos presenta teniendo por un lado su color, por otro su sonido y por otro su calor. Ella es el punto de encuentro simultáneo que la muestra coloreada, sonora y calurosa, cada una subsistiendo en los poros de la cosa. Por su parte, ello vuelve al cambio la mera evanescencia gradual de la materia en la cosa. Esta se va degradando poco a poco hasta volverse imperceptible, de modo que la transición entre una materia a otra, de un estado a otro, entre lo que desaparece de la cosa y aquello nuevo que entra en ella, es la conexión de dos realidades exteriores entre sí. La cosa que pierde su calor hasta volverse fría no muestra la necesidad de su cambio en ella misma. Es la percepción externa la que determina el vínculo y por ello lo reduce a lo subjetivo. Sin embargo, lo que la explicación basada en la representación no advierte es que, queriendo atenerse a lo que la percepción le ofrece, introduce un elemento no perceptible, la propia porosidad. Con esta suposición, el entendimiento evita asumir la contradicción de la existencia como aparición, pretendiendo respetar la existencia fija tanto de las cosas como las materias, de manera que la diferencia entre ellas busca mantenerse apelando a la externalidad de su vínculo. Una es junto a la otra, no siendo ellas mismas una contradicción. Al ser el movimiento puro del pensar, la ciencia de la lógica abandona desde su comienzo el terreno de la percepción,
por lo que no plantea el problema de la existencia en el terreno de la sensibilidad. Lo que aparece no es un problema que se solucione en la representación, sino en el concebir. La contradicción que la existencia exhibe es perfectamente pensable, sin que ello implique el desembocar en lo antinómico. Cabe aclarar, sin embargo, que el que la existencia muestre en su verdad ser aparición no significa que sea una excrescencia secundaria al interior de la estructura de lo que el pensamiento es. Toda categoría juega un papel y tiene una realidad propia. De ahí que en el plano del pensamiento científico tenga su lugar en la explicación de la materia inorgánica. Abro cita. Esta descomposición de las cosas en sustancias independientes solo tiene su lugar propio en la naturaleza inorgánica, y el químico está en su derecho cuando descompone, por ejemplo, la sal de mesa o el yeso en sustancias, y luego dice que la primera está compuesta de ácido clorhídrico y sodio, y el segundo de ácido sulfúrico y calcio. Y de la misma manera, la geología considera con razón que el granito está compuesto de cuarzo, mica y otro elemento. Estas sustancias de las que está compuesta la cosa son, en parte, también cosas en sí mismas, que a su vez pueden descomponerse de nuevo en sustancias más abstractas. Por ejemplo, el ácido sulfúrico está compuesto de azufre y oxígeno. Cierro la cita. Pero si bien estas materias pueden legítimamente presentarse como subsistentes por sí mismas, el problema consiste en trasladar esta lógica a propiedades de cosas que no pueden guardar independencia en el mismo sentido. La materia calórica, la eléctrica o magnética, por ejemplo. Hegel advierte que las diferentes especies del ser requieren o contienen su propia especie de mediación, de modo que también la naturaleza del probar tiene que ser distinta en función de cada una. La lógica de las cosas independientes no tiene validez en todos los dominios del ser y el pensamiento. El ámbito de la vida y el espíritu no pueden limitarse a esta lógica. Los materiales del trozo de granito, sin duda, pueden mantener su subsistencia en sí con indiferencia a su unión en el granito, pero lo mismo no ocurre con la vida animal, que si bien ésta está compuesta de huesos, músculos, nervios, etc., ella solo tiene su sentido en el conjunto, siendo algo distinto de las meras partes aisladas. La vida como fenómeno no se sostiene en sí misma, ella requiere y se continúa en otro, apropiándose de éste para reafirmar su momento en sí, sin poder dejar de ser esta autorregulación constante. En el caso del ser humano, la reducción de este a la lógica de la cosa tiene por resultado su representación como el conjunto de distintas facultades. Así, alma y cuerpo tienen un valor cada uno como subsistentes con indiferencia el uno del otro, descomponiéndose ambos en elementos de distinta índole. Las fuerzas del alma se reparten entre el entendimiento, la imaginación, la memoria, etc., siendo la actividad de cada una independiente de las demás, pudiendo participar en ellas o no, en conjunto con la otra o no. Para la vida y el espíritu, Hegel reserva el nivel del concepto, pues en él los momentos particulares dejan de ser subsistencias de suyo, mostrándose como momentos particulares de la individualidad simple del sujeto. Pero, hasta el punto lógico de la aparición, esta sigue siendo un momento incompleto que no tiene estabilidad por sí misma, no siendo sino hasta la realidad efectiva donde encontrará su verdad plena. Aún queda un camino muy largo por recorrer para que el absoluto se manifieste, siendo él la unidad indiferenciada entre ser y esencia, lograda plenamente en el concepto, la actividad pura que produce sus términos sin ser distinta de ellos. Gracias, Iván. Para empezar, quisiera hacer un breve comentario que me parece quizá importante, porque esta parte que nos expuso Iván me parece bastante compleja porque abarca muchas cosas, ¿no? Siendo como el inicio o la introducción de la esencia, trae consigo en una parte cómo se sale del ser y cómo surge la esencia o la necesidad de la esencia y hacia dónde va, ¿no? Como una pequeña introducción a lo que va a ser como toda la esencia. Por eso me parece complicado porque abarca como demasiadas cosas. Y en este sentido encontré en la ciencia de la lógica, en la versión de Mondolfo, en la página 345, justo cómo empieza esta parte, ¿no? Y dice que la esencia que se origina del ser parece hallarse en contra de aquel. Este ser inmediato es, en primer lugar, inesencial. Luego, en el segundo lugar, es algo más que simplemente inesencial, es ser carente de esencia, es apariencia. Y luego, en tercer lugar, esta apariencia no es algo extrínseco o diferente a la esencia, sino que es su propia apariencia.
el aparecer de la esencia en sí misma es la reflexión. Y me parece que aquí como que engloba un poco todo lo que Iván nos acaba de exponer. Bueno, nada más como para, de alguna manera, colocar la exposición de Iván como un poco en el todo de la lógica, ¿no? Y bueno, ya respecto como a las preguntas, en la primera parte de tu exposición hay una parte en la que dices que si bien Hegel hace una crítica a la cosa en sí, como en momentos anteriores a lo mejor se habló de la cualidad en sí o de la cantidad en sí, y que pues estas propiedades son particularmente del entendimiento y no nos dicen nada, ¿no? A tu parecer, con tus palabras, a lo mejor es muy grande la pregunta, pero ¿cómo Hegel saldría como de la cosa en sí en este momento, ¿no? O sea, como en esta parte donde aparece la esencia. Sí, lo que pasa es que la cosa en sí en Hegel tiene ese doble movimiento de ser tanto la referencia a un otro, que ya en este punto es ella misma, y ser en sí misma. De hecho, por eso es la tensión de la existencia. Todavía el polo de la inmediatez y la mediación ya han encontrado un punto de encuentro, pero se mantienen en referencia el uno al otro. Por eso cuando fenoménicamente interactuamos como si fueran existencias, da la apariencia de que estas son fijas y sin embargo sabemos que tienen una razón de ser. Está en esa tensión de que son fundamentadas, pero a su vez parece que carecen de fundamento. Entonces, todo el mecanismo, y por eso Hegel advierte en la cita que les traía, que en realidad la cosa en sí kantiana aquí muestra su génesis, porque en Kant la cosa en sí, dependiendo de la lectura, las lecturas actuales dicen que es un concepto metodológico que surge en función de cómo se da la estructura del entendimiento aislado por sí mismo. Eso obviamente lo dicen para tratar de rescatar la cosa en sí como mero concepto metodológico que no introduzca elementos metafísicos de una realidad más allá, cosa que Hegel sí lee así la cosa en sí. Si te das cuenta, la cosa en sí es la expulsión de todas las propiedades, esta realidad que es basamento de todo, pero que todas las determinaciones le quedan externas a ellas, porque ella es en sí misma. Ella no es como tal, no está condicionada por ellas en un primer momento. Entonces, la cosa en sí en Hegel al principio muestra esta tensión que aparentemente está en Kant, pero justo la lógica que trata de mostrar él es que es parte de un mismo movimiento y que no basta simplemente entronizar a la cosa en sí como si fuese la categoría fundamental. El problema un poco, y para llevarlo sobre esta línea que te mencionaba de las lecturas metodológicas, es que aquí el problema que se plantea en si fuese así un concepto meramente limitativo, es que todavía tienen el problema del fundamento en torno a la estructura del entendimiento, porque el a priorismo, tal como lo plantea Kant, parece ya no estar fundamentado, sino es que simplemente es un hecho y ha estado ahí en la estructura del ser humano. La razón siempre ha sido igual a sí misma. Hegel un poco lo que quiere mostrar es, en función de esta relación de fundamento fundamentado, que la misma relación está fundamentada por el proceso mismo. Por eso es un movimiento global. Y esta parte de la existencia no alcanza esa resolución en la medida en que el fundamento todavía no es el concepto. O sea, el concepto va a ser así el fundamento completo que muestre justamente tanto a la esencia del ser como siendo parte de una actividad única. Por eso mismo, la cosa en sí es un punto de encuentro muy importante, pero tampoco se trata de entronizarla. Hegel, de hecho, va a sostener, o sea, no debemos creer que porque ya estamos en la existencia y que ya la esencia está apareciendo, ya es el punto último. En realidad es más importante la realidad efectiva. Por eso mismo, cuando vuelve a recuperar estas cosas con Kant en torno al problema de Dios, dices que en realidad, si nosotros queremos plantear a Dios como una existencia, estamos planteando mal el problema. Dios no es una cosa. Dios no es una cosa en el sentido de que pudiese tener una serie de condiciones que lo hacen ser. Él mismo es pura actividad autodiferenciada con sus condiciones y a él le conviene la realidad efectiva. Entonces, a grandes rasgos me parece que a diferencia de Kant, por ejemplo, o la forma en la que Hegel está tratando de evadir caer en el embrollo de Kant, es justo mostrar que la cosa en sí es a la vez resultado y tiene subsistencia por sí misma. O sea, esa es la tensión que muestra esta categoría. Tiene los dos polos en sí misma. Y eso es lo que nos permite seguir avanzando hasta ahora, propiamente caer en el fundamento que va a ser la realidad efectiva. Pero como dices, el problema de esta parte es que es un movimiento muy global. O sea, me da la impresión de que Hegel aquí sí sintetiza muchas cosas del contenido global de todo el texto.
Y justo eso estaba pensando, ¿no? De que quizá en las exposiciones posteriores, vayamos a ver como más detalladamente, a lo mejor lo que ahorita nos llega como de golpe contigo, ¿no? Y, pues, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo creo que Iván ha hecho una excelente presentación apegada al texto. Hegel presenta a lo largo de la lógica lo que podríamos llamar grados del ser, ¿verdad? Mm. El ser, la apariencia, digo, la existencia, la cosa, el fenómeno. Me gustaría que explicaras en esa gradación del ser, en esa, llamémosle así, grados del ser, qué papel juega la existencia. Es un poco la respuesta que dabas al final de tu anterior intervención, pero ¿qué lugar ocupa la existencia en ese desarrollo de los grados del ser hasta llegar a la realidad efectiva? Sí, de hecho, obviamente el detalle sobre el texto lo muestra con muchísima más claridad porque esta es una categoría que no me tocó trabajar a mí cuando Hegel hace la diferencia entre el ser y el estar, ¿no? Que es una crítica que hace a Kant. Cuando Kant dice, no es lo mismo 100 táleros reales a 100 táleros en el pensamiento. Y a Hegel le critica, pues es que Kant está confundiendo el ser puro con el estar, que ya tiene una limitación. O sea, de ahí de entrada introduce un cierto grado del ser. Pero, pues eso todavía se mantiene, tanto el ser como el estar se mantienen dentro de la inmediatez. O sea, yo puedo presentar una cualidad rojo como una cualidad azul y son un cierto ser, son un cierto estar. Entonces, tienen un grado inmediato en la medida en que están dados, no muestran su razón de ser. Eso va a ocurrir con la esencia. O sea, con la esencia ya no tenemos la realidad como un dato, como algo que simplemente se nos presenta ahí, porque todo el problema de la doctrina del ser es que Hegel lo sostiene. Lo que estamos haciendo entre estas categorías es un traspasar. O sea, estamos moviéndonos entre cosas que aparentemente inmediatamente están ahí como datos dados. Obviamente sabemos que es resultado de la crítica, pero no están puestas aún por el movimiento de la reflexión. Es un poco complejo porque el texto de Hegel es bastante orgánico y a la larga, conforme avancemos, nos vamos a dar cuenta que ya operaba ahí detrás la reflexión. Pero cuando llegamos a a la esencia, sobre todo en esta parte del existir, el existir ya consiste en justo en que es recuperar otra vez la inmediatez del ser, la inmediatez que lo habíamos perdido, porque la esencia la cancela. La esencia dice en realidad ese inmediato que está aparentemente acomodado no es real y tiene una razón de ser en algo más, en algo ya sea subyacente o más allá. Justo lo que hace el existir es mostrar que en realidad en ese mismo ser ya están dadas sus condiciones para que éste sea. Y a diferencia, por ejemplo, del fenómeno, porque el existir todavía mantiene el inmediato con su razón de ser como cosas separadas. El fenómeno lo que va a hacer es justamente mostrar la atención al interior de él. Por eso mismo parece como una inestabilidad. Un fenómeno debe su razón de ser a otro fenómeno y este otro fenómeno a su vez también a otro fenómeno. Y ese va a ser el problema del aparecer. O sea, todo el aparecer es que en realidad la subsistencia de suyo ya es necesariamente ligada a la subsistencia de un otro. Ya el mundo fenoménico ya no tiene su verdad en sí misma, ya necesariamente tiene que ser la integración de fenómenos lo que nos explique justamente la verdad de la totalidad. Obviamente esto va a ir avanzando porque todavía falta el mundo fenoménico y el mundo de las leyes y la realidad efectiva, como dice el doctor, son grados de ser, pero Hegel da la importancia de que en realidad lo importante no es la existencia, porque la existencia todavía es esa inquietud. O sea, la existencia todavía se mantiene dentro del grado de no ser un ser pleno. Lo importante es la realidad efectiva. De hecho, la existencia trata de alcanzar a la realidad efectiva y en ese sentido la realidad efectiva sí ya es el movimiento autosubsistente de suyo. O sea, ese sí es en realidad el ser completo porque ya ha interiorizado plenamente a su esencia. Y es un poco ir en contra de la representación común, porque en realidad la representación común pues cree que las existencias están fijas y sí tienen una razón de ser, pero quizás esté más allá de ellos, quizás es todavía su esencia sea subyacente. Entonces la existencia se mantiene aún en el grado de separación. Me parece que eso es lo que Hegel trata de ver con toda esta parte. Si te preguntaran cuál es la diferencia entre la existencia, como la entiende la conciencia común, y la existencia tal como la presenta Hegel en la lógica, ¿cuál sería tu respuesta? Porque claro, cuando alguien dice existencia, todo el mundo cree saber de qué va, y sin embargo Hegel está diciendo, pues no, no saben de qué va.
Al final me parece que es como la naturalización de los objetos en el hecho de que ellos no muestran su razón de ser, simplemente están ahí ya dados. Pero la cosa es que incluso en ese estar dados ya tienen su reflexión. Creo que sería más cercana a la postura del empirismo, en el sentido de que el empirismo, pues sin duda no es ingenuo de que las cosas tienen su razón de ser, pero el problema es que el empirismo al tratar de volverlas a pensar, justo lo que hace es separarlas. Por eso mismo es muy importante y trataba de hacer énfasis en que en realidad todo el primer momento de la esencia lo que hace es justo dar la apariencia de que separación. Por un lado está la esencia y por el otro lado su apariencia, que es el problema del empirismo. O sea, al final sabe que los objetos están ahí dados, pero al tratar de pensarlos en su esencia, los escinde. Y la idea de Hegel, justo el concepto de existencia, ya no tiene ese problema porque ya ha mostrado que son un mismo movimiento, ya son un mismo resultado. Sin duda, la existencia todavía tiene la atención de suyo, porque no se trata de quedarnos en la existencia siendo como la categoría fundamental, pero ya la muestra como siendo parte de un resultado. O sea, ya la muestra en realidad siendo consciente de que están vinculadas con otras existencias y todas ellas van a caer en su fundamento, que es lo fenoménico. Quizá una forma de precisar esto es el ejemplo que tú empezabas a dibujar de los 100 táleros, ¿no? De la respuesta de Hegel a la cuestión de los 100 táleros, ¿no? Porque ahí Hegel es bastante puntual en el sentido de decir, es que no se puede tomar el término existencia como lo hace Kant, ¿no? Es preciso darle otro sentido al término existencia. ¿Qué Ese piensas? ejemplo es con el estar, ¿no? Ese ejemplo es con la categoría de estar, que todavía se mueve dentro de la doctrina del ser, porque ya consiste justo en introducir la negatividad dentro del ser puro, o sea, no mantenerse en lo indeterminado del ser puro, que justo nos mantiene todavía en el movimiento constante de ser puro y nada puro, para que cuando pensemos el estar, podemos dotar de determinaciones al interior de ese movimiento global. O sea, el estar lo que hace es que ya no sea simplemente la nada en general. Incluso, por ejemplo, Hulgate, cuando comenta esta parte, lo comenta con un ejemplo de la tele, ¿no? Cuando uno prende la tele y solo ve estática, cuando dicen no hay nada. Obviamente, ese no hay nada en el lenguaje cotidiano no se refiere a la nada pura. O sea, ya se refiere a una nada determinada, a una nada de un cierto contenido. No hay nada en la tele, o sea, no es la nada pura que está hablando Hegel. El caso con la existencia es que ya es diferente del puro estar, porque el estar mismo, pues puede estar sin mostrar su razón de ser. O sea, justamente son las determinaciones del ser como cualidades, pero cuando han explicado su esencia o su motivo. Me parece que lo importante del movimiento de la esencia es que las trate de ahora mostrar como un movimiento unificado, ya teniendo su razón de ser. Por eso mismo se supera el mero estar en el sentido de que, pues sin duda, dentro de la esfera del ser, hay una vinculación entre las cualidades, entre lo cuantitativo y la medida, pero como tal, esas relaciones no son su razón de ser, o sea, no muestran su necesidad, la necesidad la tienen que mostrar en la esencia. La esencia ya es las que las muestra reflexivamente como estando unas junto a las otras, o sea, ya no, como siendo parte de un solo movimiento. Porque de otra manera, por eso la cita que les daba al inicio, Hegel sostiene, por ejemplo, en el movimiento de lo finito y lo infinito, es que sin duda ha sido parte del traspasar, pero se pueden pensar perfectamente separadas la una del otro. No es sino hasta la esencia donde ya hay una interiorización y ya muestran su verdad, que es, me parece ya parte de la existencia. O sea, la existencia, por más que tratemos de mantenernos férreos en la idea de un ser concreto, ya la existencia ya es esa inestabilidad que nos va a llevar necesariamente a lo fenoménico. ¿Cómo se colocaría la existencia dentro del proyecto hegeliano de la lógica, que es mostrar la absoluta compenetración del ser y de la esencia? En este proyecto, que es el propio de la doctrina de la esencia, de la absoluta compenetración de la esencia en el ser, ¿qué papel jugaría la existencia en ese propósito? Sí, por Por- ejemplo, estoy tratando de vincularla a lo que dicen las lecciones de historia universal. Ahí Hegel justo habla del vínculo de la historia con la idea
Y cuando habla del actuar de los hombres, habla a nivel fenomenológico. O sea, yo, por ejemplo, sin duda en este momento existo. O sea, yo sé que mi Iván como existencia está ahí. Tengo un en sí y me mantengo en mí mismo, pero yo no me quedo estable. O sea, yo en mí tengo la inquietud de tratar de realizarme en algo, de tratar de volverme un doctor, de tratar de alcanzar un cierto grado, una cierta comprensión de Hegel. Dice Hegel, ese movimiento fenoménico que nos lleva a justamente tratar de realizarnos a esta idea más amplia de nosotros, es lo fenomenológico tendiéndose a la realidad efectiva. Justamente somos impulsados porque en la existencia sabemos esta incompletud, que todavía no hemos alcanzado la perfecta compenetrabilidad de nuestro ser con nuestra esencia. Justamente cuando lo realizamos, cuando nos sentimos logrados, hemos alcanzado la efectividad, pero constantemente, fenoménicamente, estamos constantemente intentando de alcanzar esa realidad efectiva. Siempre somos impulsados por este ir más allá y no mantenernos estables con lo que ya somos actualmente. O sea, en la existencia hay esta constante inquietud de tratar de hacerse acorde a la propia esencia, a la propia esencia de uno mismo. Entonces, lo plantearía de ese modo para tratar de aterrizarlo más. O sea, la existencia no se queda estática. La existencia no es los seres rígidos y ya que están ahí dados, sino que constantemente está en este proceso de inquietud y de actualización. Eso es otra manera en cómo lo trataría de plantear. Hola Iván, pues primero y no por protocolo, felicitar tu presentación. Pues, Es difícil mantenerse en el lenguaje hegeliano todo el tiempo, como tú lo hiciste, y te lo han estado mencionando, pero también considero, como trata de comentarte el doctor Sergio, en qué medida igual ese mantenimiento en el lenguaje hegeliano también exige ser desdoblado, ¿no? También exige ser explicado. Y de allí yo me quedé un poco confuso y de ahí vienen dos preguntas. Cuando mencionabas que cuando se habla en este aspecto de ser, trata siempre de estar en relación con, ¿no? Ser algo, estar en relación con. Y estos momentos de esencia, existencia, aparición, ahí se va dando esa relación, esencia, existencia, aparición, o hay una relación previa que va posibilitando la relación de esencia, existencia, aparición, a cómo se va tejiendo esas relaciones de mediación. Sobre todo cuando iba señalando, la ciencia tiene que aparecer, en la existencia hay un momento particular, y ya en la cuestión de la aparición, cómo se da ese tejido, ¿no? Ese engranaje allí, si se le puede llamar de esa manera. Esa sería la primera pregunta. Y la otra, un poco ligada a lo que te preguntaba el doctor Sergio, y tú mencionabas, de ya ser y estar está en la inmediatez. En la inmediatez ya podemos ver ser y... En la inmediatez ya podemos pensar ser y estar. Pero ¿en qué grado, Iván? ¿En qué matiz? O sea, cuando se habla de inmediatez relacionada en un estar, ¿qué hay allí? Cuando se habla de inmediatez en ser, ¿qué está pasando allí? la cuestión con la relación es que igual se va trabajando gradualmente a lo largo de la lógica, Mario. Al menos, a ver si espero recordar bien. Cuando entra en la medida, Hegel anuncia desde el inicio que ya anuncia la ciencia en la medida en que es una relación. O sea, porque en la medida en que lo cualitativo y lo cuantitativo se han mostrado en unidad, ahora se piensan como medida. Y esta es una primera relación, pero no es el análisis de la relación en sí misma. El análisis de la relación en sí misma va a darse hasta la esencia. Por eso, cuando Hegel habla de la esencia como reflexión en sí misma, es el análisis de la reflexión pura, con independencia de los términos. Por eso va a ser el problema de que en realidad la esencia está jugando solo con su propia apariencia, solo con su propio producto. Todo el truco consiste en que esa relación muestre también tener existencia, muestre también tener una consistencia en sí. Entonces, igual, lo mismo que los grados del ser, la relación también se va construyendo conforme uno va avanzando a lo largo de la lógica. Es un movimiento muy amplio porque lo hablábamos la vez pasada en la presentación del doctor, con la categoría de idealidad, ya da la impresión de que hay una vinculación,
pero ¿qué tanto está jugando la reflexión ahí o qué tanto no? Así como para dar una respuesta tajante, yo no siento tener las herramientas. Lo cierto es que si uno ve el movimiento en conjunto, tanto ser como esencia no se pueden pensar de manera abstracta. O sea, uno va avanzando en la doctrina del ser y en la doctrina de la esencia, y cuando ya alcanza la realidad efectiva, se da cuenta que en realidad la separación de dos doctrinas como si fuesen cosas aisladas no puede mantenerse. Entonces ya hay una cierta operación de una en la otra. La cosa es que por motivos demostrativos, tú no puedes partir de esa presuposición. Tú no puedes decir, desde el inicio ya está el fundamento y ya, quitémonos de preocupaciones porque, pues total, el ser va a aparecer. No, eso es algo que la reflexión tiene que mostrar, pero se va profundizando poco a poco conforme la misma crítica lo va mostrando. El problema es que no podemos partir de relación e inmediación de golpe porque primero se tiene que ir construyendo. Por eso lo primero que aparece es pura inmediatez, inmediatez simple, su crítica, que es la negación como no inmediatez, y ya vamos estableciendo la relación conforme vamos avanzando. De la otra pregunta que me planteas, la de el ser y el estar, el problema es que sería trabajarla justo en el detalle de esas categorías y sería motivo, yo creo que para otra exposición que quizás Tomás cuando la presente se vea, porque también tiene mucho detalle en torno a, es que ni siquiera es la negatividad, creo que la presenta como negación, como el ser indeterminado, el ser puro, tiene que introducir la negación en él para mostrarlo como un estar, como un ente determinado en función del ser puro e indeterminado. Entonces es meter también mucho detalle porque ahí Hegel mete muchas categorías para poder establecer ese vínculo que es otra parte diferente a la que estoy presentando ahorita. O sea, básicamente se sitúa en otro momento también muy específico de la lógica, Mario. Gracias, Iván. Ya me fue más claro con tu Sí. explicación ahora. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Iván. Solamente quería hacer una pregunta muy específica, espero que no sea muy específica. En algún momento de tu presentación dijiste que el- la inmediatez del ser en la doctrina del ser tenía la lógica del traspasar, y en la doctrina de la esencia había algo así como, no sé si escuché bien, el momento del análisis, algo así entendí. Entonces, no sé si podrías, bueno, mi pregunta sería esa, si podrías elaborar sobre eso. Gracias. Sí, sí, porque tengo la impresión de que Hegel lo dice de manera explícita en esa parte de que si bien en el inmediato, cuando pasamos a otro inmediato, estamos haciendo síntesis, una vez que llegamos a la existencia, en realidad se muestra ya solo como un análisis de la misma. O sea, todo lo que surja a raíz de la crítica de la categoría de la cosa y las propiedades, ya está dado al interior de sí. O sea, no es como que haya un otro, la producción de un otro ya es en sí mismo. Por eso mismo la cosa se muestra como el contrachoque con ella misma. ¿Ves que esta idea de que la cosa expulsa todas sus determinaciones o todas sus propiedades, solo dentro del momento en sí, porque como la propiedad también es cosa, en realidad es ella misma es en esa tensión de expulsarse y de mostrarse como conteniéndolas en ella misma. Por tanto, ya no va hacia ningún otro, ya la existencia contiene dentro de sí sus propias condiciones para existir. Ves que es esta cita que dice, ¿no? De cuando todas las condiciones están presentes, la cosa irrumpe en la existencia porque ahí me parece que ya se ha unido el momento del ser inmediato, o sea, del ser que estaba acomodado y de la esencia como reflexión dentro de ella misma. El problema de la esencia como reflexión dentro de ella misma es que la producción, que es la negación del ser y mostrarse como mera apariencia, todavía se muestran como polos separados, pero en la existencia ya hay un punto de encuentro, o sea, y ese punto de encuentro es la producción de sí en el sentido de que en realidad todo el trabajo de análisis y síntesis se muestran como un mismo movimiento. O sea, en realidad, al criticar a la existencia, en realidad solo estamos viendo a lo que ya está en ella misma. Ya tiene en ella sus propias condiciones esenciales para ser. Hegel tiene el hábito de ser muy cercano a, a los términos originales, ¿no? A revivir los términos originales. A ver, estoy ahorita
en el diccionario etimológico de la lengua española. Existir, tomado del latín existere, salir, hacer, aparecer, derivado de sistere, colocar, sentar, detener, tener, tenerse. ¿Qué haría Hegel respecto a ese término que es el original, el latín? Luego, existencia en el Ferrater Mora, ¿no? Para tener un poco el fondo de cómo lo ha visto la filosofía. Dice, en tanto que derivado del término latino existentia, el vocablo existencia significa lo que está ahí, lo que está fuera, existit. Algo existe porque está la cosa, in re. La existencia en ese sentido es equiparable a la realidad. Lo que hemos dicho en los artículos real y realidad, ser y también esencia, puede ayudar a comprender el concepto aquí dilucidado. El término existencia puede referirse a cualquier entidad. Puede hablarse de existencia real e ideal, de existencia física y matemática. ¿Qué hace Hegel respecto a ese concepto de existencia? Hegel en la enciclopedia sí dice que existencia ya apunta a un cierto grado de emergencia. Un poco como el doctor lo mencionaba en una de las definiciones que nos daba, o sea, como aparición. Pero el problema es que, pues obviamente también lo distingue de aparición, o sea, de ahí que me pareciese importante al inicio de la presentación englobar que la existencia es un momento, una parte de lo que aparición en global significa, porque aparición es a su vez la segunda sección en general y el segundo capítulo. O sea, aparición tiene dos momentos diferentes y tienen un significado distinto a la existencia. Por tanto, ¿cuál sería el énfasis o la diferencia que remarcaría? Me da la impresión de que ya la emergencia ya apunta a ciertas condiciones que la han hecho existir, o sea, que la han hecho emerger. Es una producción. La existencia no es ser dada, o sea, no está ahí porque Dios quiso que apareciese un día, sino que tiene una razón de ser, tiene una esencia. Pero ¿qué es lo que hace que la existencia no sea propiamente aparición? Que su razón de ser es otra existencia fija. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy porque mis padres me hicieron existir, pero el problema de la existencia es que por un lado están mis padres y por el otro lado estoy yo, y parece que nuestra relación es completamente aparte. Un poco me parece que con la aparición es mostrar que en realidad el vínculo que yo guardo con mis padres es también de interioridad, que yo tengo una cierta formación cultural, una cierta formación interna de los valores que han dado a partir de mí. No soy una mera existencia completamente independiente o ajena a la de mis padres. Entonces, el grado es relativamente sutil porque la aparición ya va a mostrar esta relacionalidad de manera más fuerte, pero en la existencia todavía hay esta ilusión de que la inmediatez se mantiene como si fueran separadas. Está una existencia y su razón de ser es otra existencia separada. Por eso también les traía el tema de la porosidad, porque el entendimiento quiere mantenerse en esa separación, o sea, quiere mantener las existencias como cosas externas y no caer en su contradicción, mostrando que la relacionalidad está dada al interior de ellas. Entonces, eso me parece que es la diferencia fundamental de la existencia, porque en uno de sus términos también se puede decir como aparición, pero entonces sí genera el problema de decir, ¿y cuál es la diferencia de la aparición fenoménica con la existencia? Hegel sí hace esa diferenciación en esta idea de los diferentes grados del ser o grados de existir que podría haber. Muy, muy pequeño, porque ya en realidad la existencia literal ya apunta al fenómeno, pero me parece que sí es un matiz importante el uno y el otro. Muchísimas gracias, Iván, por tu presentación. Le agradezco también enormemente a todas las personas que nos están siguiendo en estas contribuciones, en estas conferencias, y a todos los integrantes del seminario del doctor Sergio Pérez Cortés, quienes han estado participando activamente. Y sin más, nos vemos en el próximo video dentro de 15 días. Recuerden que estamos publicando el día 2 y el día 17 de cada mes. Y pues nada, que estén bien.